Bueno, pasamos al siguiente momento de nuestro programa y tengo de verdad el gusto de hacer lectura de la síntesis curricular. ¿Sí me escuchan por ahí atrás, por favor? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bueno, un poquito más fuerte. Del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Administración Pública también por la UNAM, doctor en Administración Pública y tiene un postdoctorado en Estudios Latinoamericanos. Sí. En el ámbito académico, actualmente es profesor de la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fue profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, profesor de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de la Paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana. En el trabajo electoral y legislativo, coordinador de asesores del Senado de la República, de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Migratorios, promotor de la soberanía nacional por Morena con el estado de Colima del 2014 al 2015, candidato a gobernador del estado de Colima por el partido Morena del 7 de junio del 2015, y algunos premios y reconocimientos de muchos que tiene. Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez, Premio Internacional Freedom to the Right y el Ombudsman Militar en Prisión otorgado por el Consejo Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, bueno, entre otros premios. Les pido por favor un fuerte aplauso. El título de la ponencia del general es La Soberanía y la Guardia Nacional. Muchas gracias. Luego, cuando leen los currículums, luego le da uno pena, ¿no? De cosas que pasan ahí en el camino, ¿no? Como por ejemplo eso de candidato al gobierno del estado de Colima por Morena, y promotor de Morena, y todo, ya se anda uno escondiendo, ya. Bueno, les quiero agradecer mucho la invitación. Ya había habido otras invitaciones anteriores, pero por diferentes motivos no habíamos podido venir por las actividades que tenemos, ¿no? En todos lados. Hace 15 días estuve en Guerrero platicando con los grupos de autodefensas y bueno, siempre andamos itinerantes, ¿no? Por otro lado, pues les quiero yo platicar, después de que escuché a la ponencia del licenciado Porfirio, aclarar específicamente qué está haciendo el gobierno ahora con el asunto de la Guardia Nacional y cuál es la Guardia Nacional que está contemplada en la Constitución. Son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, quiero empezarles diciendo, ¿no?, que actualmente nadie dudaría que el Estado mexicano, las instituciones del Estado están colapsadas y que a raíz de ese colapso institucional vivimos una crisis humanitaria que ha arrojado y se ve reflejado en miles de muertos, miles de desaparecidos. El territorio mexicano está convertido en una fosa llena de cuerpos que no sabemos ni de quiénes son. El día de antier, desgraciadamente, en mi pueblo, en Tecomán, Colima, se descubrieron 40 y tantas fosas con 96 cuerpos, ¿no? Y bueno, aquí el asunto es que se descubren y no hay responsables. ¿Cómo podríamos nosotros atacar este asunto? Bueno, pues creímos que con la llegada de un nuevo gobierno democrático el asunto iba a cambiar. El asunto es que desgraciadamente no va a ser así. No va a ser así porque ustedes han escuchado el discurso del licenciado Manuel, que ha dicho que él no va a perseguir a nadie. ¿Por qué? Porque si persigue a alguien va a despertar a los demonios. Más bien, si deja en la impunidad todos los agravios que ha tenido la sociedad mexicana, sí, va a despertar los demonios. Es al contrario, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros revertir este asunto? Bueno, yo hice un planteamiento
que yo se lo entregué personalmente al licenciado Manuel, en donde a partir de este análisis que hago al principio del colapso y de la crisis humanitaria, se puede revertir este asunto devolviendo al Estado la facultad que tiene de aplicar la violencia legítima a través de un Estado de Derecho que tenga como eje conductor el respeto a los derechos humanos. Este es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? El otro es desmilitarizar los espacios públicos, desmilitarizar las instituciones de justicia, de persecución del delito, de la aplicación del plan de NET3 y devolver a los militares a sus cuarteles en cumplimiento al mandato constitucional que dice a grandes rasgos que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede estar realizando funciones que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles. Y un tercer punto sería empoderando a los ciudadanos en sus derechos constitucionales. ¿Y cómo pueden los ciudadanos empoderarse en sus derechos constitucionales? Pues hacer valer sus derechos, los mínimos derechos que tengan, como por ejemplo la recolección de basura, la solicitud a donde van ustedes a una ventanilla a hacer una petición por el exceso del cobro del agua, del teléfono, hacer valer sus derechos, impulsando la participación activa de la policía para que nos dé seguridad, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que vemos es que ¿cómo le podemos hacer? Y aquí lo preguntaron hace un momento. Mi punto de vista, haciendo una planeación estratégica nacional en la cual se debería de haber hecho desde el día 1 de julio, cuando Morena ganó con un gran margen de apoyo que incluso nos rebasó a todos, incluso nos rebasó la última encuesta en donde Andrés Manuel tiene el 80% del apoyo de la población para impulsar las políticas públicas que él está planteando. Y este asunto no se ha hecho nunca, o sea, nunca ha habido una planeación estratégica nacional, porque durante toda la historia de México hemos sido gobernados por un partido de Estado, que surge a partir de la revolución, ¿sí?, de 1917, que se concreta en una constitución como la que estamos viendo, y que este partido de Estado siempre llegó al poder a través de fraudes electorales, de trampas para llegar al poder, y yo creo que no se puede hacer un gobierno democrático cuando se tiene una autoridad ilegítima. Ahora tenemos una autoridad legítima, está legitimada de origen, pero falta que se legitime en el ejercicio. Así es, ¿no? Falta que se legitime en el ejercicio, y aquí es en donde nosotros como pueblo tenemos que meter la mano. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo actualmente es que vamos en sentido contrario, es decir, con el pretexto de la emergencia, en el tema de inseguridad, con el pretexto de que la policía no funciona y de que es corrupta, entonces vamos a militarizar al país, contrario a lo que había dicho en toda su campaña Andrés Manuel López Obrador, de regresar a los militares a sus cuarteles. ¿Y por qué les digo esto? Porque la lucha de los pueblos, desde la época en que nace el Senado en el siglo V, por allí, en el Imperio Romano, la lucha ha sido precisamente separar en las constituciones nacionales, en toda la historia del país y del mundo, separar las funciones que son exclusivas de la autoridad civil y que son exclusivas y definidas a la autoridad militar. ¿Por qué? Porque un Estado democrático debe ser un Estado civil, debe ser un Estado laico, sin fueros,
Y esos dos puntos que yo les estoy mencionando ahorita fueron motivo de la guerra de reforma que impulsó Juárez, y que en 1857 se dan todo ese fortalecimiento, en donde nace por primera ocasión, después de la independencia en 1821, un Estado democrático y laico, sin fueros, que luego es recogido en la Constitución de 1917 a través de un movimiento constitucionalista, que así se llama, porque están peleando el establecimiento de la Constitución de 1857. Entonces aquí el asunto es que, ¿cómo podemos nosotros intervenir o llamarle la atención al gobierno que va por mal camino? ¿Sí? Pero aquí el asunto es que el peligro no es que tiene un gran apoyo de la población, pero la población le falta información, no está bien informada. Y lógico, ¿verdad? Si aquí dicen, a ver, ¿a quién le tienes más confianza? ¿La policía o al ejército? Pues lógico, dicen que al ejército. ¿Por qué? Porque la policía es corrupta. Pero ¿de quién es la falla? ¿De la policía o de la autoridad civil? De la autoridad civil, ¿verdad? Entonces nos vamos y debemos puntualizar ahí. Y otro de los argumentos que dicen que por qué la policía está como está, es que no hay tiempo. Por lo tanto tenemos que echar mano de la Fuerza Armada, porque no hay tiempo. Tenemos que terminar con la inseguridad. Y yo les digo, a ver, ¿no hay tiempo? En este año cumplimos 102 años de que se emitió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que la seguridad pública está contemplada en el artículo 21 que les leyó el licenciado Porfirio. Y ahí dice, entre otras cosas, que la seguridad pública se asienta en un sistema federal, en donde la seguridad pública se comparte entre el sistema federal, el sistema estatal, el sistema municipal, y yo agregaría, y las comunidades indígenas. Ese artículo nunca se ha respetado. Entonces, la falla no está en la policía, sino en la autoridad civil. 102 años y continuamos igual. En 102 años no tenemos una policía como lo marca la Constitución, pero además vamos a cumplir 200 años en el 2021 de ser un país independiente, por lo menos teóricamente, y no tenemos una policía como marca la ley. El problema aquí es que lo que yo veo no se trata ni de policía, ni de cárceles, ni de establecer una política punitiva para mantener la seguridad, sino que es el incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el problema. Y ahora que tenemos un gobierno legítimo, por lo menos en las urnas, le falta legitimarse en el ejercicio, ¿sí? Se insiste en violar la Constitución. Esta Constitución, el día 1 de septiembre, fue protestada por el Congreso General, por los diputados y senadores, que la mayoría son de Morena. Y el día 1 de diciembre fue protestada por el presidente de la República. Y todavía no habían pasado ni 48 horas cuando ya la quieren modificar. Entonces, ¿para qué la protesta? Entonces, ¿para qué se protesta la Constitución? Sí, y aquí lo grave del asunto es que esos artículos que tienen por objeto crear la Guardia Nacional, lejos de definir exactamente sobre los temas específicos de seguridad, para mí tienen un trasfondo mucho más grave, ¿sí? Que ahorita se los voy a describir, a ver si me acuerdo de algunos, ¿no? Los 13 artículos que se quieren reformar, que algunos de ellos los leyó el licenciado Porfirio, el trasfondo para mí es el siguiente. El actual gobierno legítimo quiere sobreponer la seguridad del Estado a la seguridad del ciudadano. Es decir, la prioridad para el gobierno es la seguridad del Estado, no la seguridad del ciudadano, la seguridad pública, porque la seguridad ciudadana también tiene muchas
situaciones de carácter conceptual. Si decimos seguridad ciudadana, estamos hablando de seguridad nada más para los que son ciudadanos, de los 18 años hasta en adelante, y el resto, esos no tienen derecho a la seguridad. Bueno, ese es un punto. El otro punto es que va a trastocar esta reforma los principios de seguridad y de certeza jurídica. ¿Por qué? Porque al ejército, a la Guardia Nacional, se le va a dar facultades para entrometerse sin previo juicio, sin una orden de detención, detener a cualquier persona, meterse a las casas, a los domicilios, etcétera, etcétera. Y eso es muy riesgoso. La otra es que traslada la situación originaria del pueblo en donde radica la soberanía, así dice más o menos el 39, ¿no? Se la traslada a otra institución del Estado. Ahí el artículo 39 dice: la soberanía nacional radica originariamente en el pueblo. Entonces va a decir, en términos, digamos, figurativos, la soberanía nacional radica en Morena, o radica en el ejército. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es lo que lleva a trasfondo de estas reformas. Otra es que trastoca el principio federal. Si la Guardia Nacional va a hacer funciones de carácter federal en tema de seguridad, va a trastocar el sistema federal. ¿Por qué? Porque la seguridad pública no viene o no proviene desde la cúpula del Estado, sino desde la base del Estado, que es el municipio. La organización política administrativa del Estado mexicano empieza en el municipio, no en el sistema federal. El sistema federal nace de las entidades federativas, desde los municipios, ¿sí? Luego, yo integraría este sistema federal, como les dije hace un momento, a las comunidades indígenas, ¿sí? Que es un sistema organizativo de carácter comunitario, de carácter milenario, que el Estado mexicano debe recoger y respetar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Cortés llega y combate en la gran Tenochtitlan, así fue, ¿no? Cortés en sus escritos le dice a los reyes de España que combatieron con un gran ejército, con el ejército azteca. Y los aztecas no tenían un ejército, tenían un sistema organizativo social en donde diferentes, digamos, estamentos del imperio azteca tenía enfocados diferentes situaciones. Los ancianos, así como nosotros, digo, no te incluye a ti, porque ya está adulto. Los ancianos pues eran el consejo, ¿no? Los que dirigían la ruta del imperio. Las mujeres se dedicaban a una cosa, otros se dedicaban a cosechar, pero muchos de ellos se dedicaban a la cacería, a las armas, etcétera. Entonces, a donde se enfrenta Cortés no es un ejército, sino a un sistema organizativo social que él lo detecta como si fuera un ejército, ¿sí? Esto que les acabo de comentar, más adelante lo voy a tocar. Bueno, entonces, vamos en la violación que yo veo del sistema federal, que tiene que ver con el tema de seguridad, porque una de las funciones exclusivas constitucionales del municipio es la seguridad pública, no es el sistema federal. Sí, y aquí quiero hacer un paréntesis. Si la policía o la Guardia Nacional va a atacar, ¿sí?, al crimen organizado, estamos hablando de un 4% del crimen global, porque el crimen organizado es un asunto del sistema federal, y el resto, el 96%, estamos hablando del orden común que corresponde a las policías locales. Entonces está invertida la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? El día de antier estuvieron los gobernadores de Guerrero, de Oaxaca,
y otros gobernadores, en donde ellos estaban clamando que vengan los 600 militares a mi estado, ¿no? Bueno, a esa petición debería ir anexo la renuncia de su cargo. ¿Por qué? Porque la seguridad pública es una responsabilidad exclusiva de los gobernadores, no del sistema federal. O sea, todos estos, digamos, entre lingüis o entre líneas que hay, pues todo el pueblo lo debe saber a la hora de ir a la consulta. Bueno, otra situación que se viola, desde mi punto de vista, y grave el asunto. Leyó aquí hace un momento el artículo 31, fracción tercera, en donde la Constitución mexicana le da al pueblo la defensa de la patria, del honor de la república, del orden interno y de la tranquilidad. Así dice el artículo. Yo quiero que revisen la Constitución y verán que ustedes que esa función, esa misión no se la da ni al ejército ni a la policía. ¿Por qué? Porque la Constitución previene para los temas de seguridad 3 fuerzas. Una, el ejército permanente; otro, la Guardia Nacional; y otro, la policía. Y cada una de ellas tiene un artículo específico. No están revueltas como ahora lo quiere hacer el gobierno. El gobierno, hagan de cuenta que tiró así y luego le hizo así, y luego lo aventó así y dijo, ahí está la Guardia Nacional. Y eso va a provocar un conflicto grave en el tema de seguridad que va a repercutir en una espiral de violencia mucho más grave que la que el gobierno actual quiere resolver. Ese es el punto. ¿Y quién va a pagar eso? Pues nosotros. A ellos no les pasa nada. Sí, ellos tienen guaruras y traen camionetas, aunque sea escondidas, ¿no? Y si van ustedes a una zona habitacional de por allá de los ricos, pues tienen plumas en las entradas, tienen policía particular, y nosotros pues andamos a pie, nosotros no tenemos nada. Entonces aquí ese artículo que les acabo de decir, ahora resulta que un gobierno democrático le va a quitar al pueblo su derecho constitucional de defender a la patria. ¿Cómo? ¿Que no era al revés? ¿Que no estamos buscando empoderarnos en nuestros derechos? Entonces, no es posible que un gobierno democrático le quite al pueblo su derecho de defender a la patria, o por lo menos darle los instrumentos constitucionales para defender a la patria. Lo dice la fracción segunda del artículo. Cada 8 días el ayuntamiento tiene la obligación de capacitar en las cosas cívicas, éticas y en el manejo de tácticas militares a los ciudadanos. En este caso concreto me estoy refiriendo, ¿no?, al Servicio Militar Nacional, que ya desde hace tiempo se terminó, pero también no excluye, ¿no?, a las personas que ya no están en ese lapso. Si nosotros hacemos un recuento de cada clase, en cada año, así se llama clase, en cada clase van recibiendo ese adiestramiento, pues en 10 años vamos a tener 20, 30 millones de personas que saben eso, ¿sí?, defender a la patria. Nosotros tenemos y nos imaginamos, nosotros con nuestra experiencia podemos también abonar ahí, ¿no? Entonces, ese derecho va a ser anulado si se forma la Guardia Nacional. Otra circunstancia, y que yo veo muy peligrosa, es que si se hace esta Guardia Nacional, se van a romper los equilibrios entre la relación que existe o debe existir en un Estado democrático entre el poder civil y el poder militar del Estado. ¿De qué les estoy hablando? En un Estado democrático, la fuerza militar y todas las instituciones del Estado deben estar sometidas, subordinadas a la autoridad civil, no a la autoridad militar. Ese es el punto. Y esa ha sido la lucha de todos nosotros. México, desde 1917, ha sido una sociedad militarizada. Y por ahí dicen unos, no estamos militarizando. No están militarizando. El presupuesto de defensa y de seguridad de la época de Calderón a la fecha ha
subido como el 1200%. ¿Sí? Se han creado muchos cuerpos militares, ¿sí? Aunque diga el ejército que tiene 200 y tantos, son como 500,000 efectivos, ¿sí? Las policías están adiestradas por militares. Más de la mitad de las entidades federativas tienen comandantes militares, ¿sí? El 60% de los presidentes de México han sido militares. Por eso estamos como estamos. Tenemos que instituir un Estado democrático civil, y en esta elección pasada tenemos esta oportunidad todavía. Lo podemos hacer. Aquí el asunto es que si el asunto de la Guardia Nacional se discute a partir de mañana, de lunes, perdón, y es seguro que la van a aprobar. Y alguien dice, es que somos mayoría, vamos a planchar. No, a ver, espérenme tantito, yo le digo, porque ahorita estoy trabajando en la Comisión de Defensa del Senado, y cuando tengo oportunidad de hablar, pues hablo, ¿no? Y entonces digo, a ver, tranquilo, espérame tantito. Aquí no se trata de planchar. La mayoría es para reforzar la Constitución, no para violarla. Y las resoluciones que se hagan, o las modificaciones de ley, deben responder a los reclamos sociales, no a una mayoría en el Congreso. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, no debe responder a la mayoría, debe responder a los reclamos sociales. Se debe recoger la expresión ciudadana, por eso votamos. ¿Sí? La Guardia Nacional, o sea, el pueblo en armas, nos dio la independencia, nos dio un Estado laico, y formó el Estado mexicano, lo que es el actual Estado mexicano. Derrotó una dictadura, y esa Guardia Nacional expulsó a los extranjeros, a las invasiones francesas y extranjeras, y derrotó en Puebla al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, al ejército francés. ¿Sí? El pueblo en armas. Y el ejército, los ejércitos que sostuvieron esos sistemas autoritarios, los virreinales, los centralistas en la época de la Roma, y una dictadura, ¿sí? Fueron vencidos por la Guardia Nacional, por el pueblo en armas, ¿sí? Y ahora, en esta elección, el pueblo renuncia a las armas, renuncia a la violencia, y se vierte con su voto a la urna y dice, esta es mi voluntad. No queremos sangre, ya ha pasado mucha. Ha habido miles de muertos en la independencia, en la reforma y en la revolución. Ya no queremos muertos, queremos que se termine la violencia, por eso votamos. Y ese voto lo tenemos que hacer valer nosotros. Nadie va a venir a salvarnos. Solo el pueblo organizado salva al pueblo. Y esa obligación la tenemos nosotros que hacer. Entonces, con este comentario que se rompen los equilibrios entre el poder civil y el poder militar, eso es lo que trae de trasfondo la reforma que quiere hacer el actual gobierno de la República a la Constitución, y nosotros no debemos permitirlo por ningún motivo lo debemos permitir. Bueno, ahora les voy a platicar, ya les platiqué lo que es la guardia. Yo le puse guardiambla, y por cierto que le encaja perfecto. Guardia ambla, le encaja bien. Ahora, ¿cuál es la Guardia Nacional que está en la Constitución? La Guardia Nacional es una institución democrática, porque participan todos por igual. Es una institución federal, porque participan a nivel nacional. Es una institución local, no permanente, no profesional, no lucrativa, en donde los individuos que van a formar esa guardia son nombrados en la asamblea. Hagan de cuenta que ahorita estamos aquí para nombrar a los integrantes de la Guardia Nacional de esta colonia. Aquí están ya reunidos. ¿Quiénes son? Ustedes los nombran, fulano, mengano, ustedes lo conocen.
No los pueden infiltrar. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a la persona que está aquí, conocen que vive ahí, el otro allá. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un sistema organizativo social para defender su territorio, su colonia, su barrio. Y si sumamos todos los barrios y todos los colonias de toda la República Mexicana, pues tenemos cerca de varios millones de mexicanos formando la Guardia Nacional, que puede estar armada o no. El día que fuimos a Guerrero, me tocó entrar por una parte que se llama Tierra Colorada y salimos a Cruz Grande. En una localidad había un retén de la policía comunitaria. ¿Y saben cómo estaban armados? Con resorteras. Todo el mundo traía su resortera clavada aquí, en serio, ¿eh? Y una bolsa de piedras. Es así, de diferentes calibres. Incluso de los prohibidos por la ley de armas de fuego y explosivos. Ahí los traían, estaban, y además son buenos para tirar. Con una resortera se le pegan en la cabeza y lo matan. ¿Sí? Pues, se defienden con esas resorteras. Entonces, hablamos de un sistema organizativo, un tejido social que un sistema corrupto que fue impuesto desde 1980, el sistema neoliberal, ha roto. Y ese mismo sistema vació de contenido social a la Constitución. Y lo grave es que fue apoyado por la clase política, que responde a otros intereses, ¿no? Bueno, yo les quiero decir una cosa, ¿no? Yo soy apartidista, sin embargo me invitaron a participar en Colima para ser candidato por Morena, y dije, vamos, en mi pueblo, ¿no? Pero una vez que ya llegó nuestro líder nacional al poder, yo les dije, aguas, y es gobierno. Y cuando se es gobierno, se tienen otros intereses. Por lo tanto, debemos estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, para impedir que ese esfuerzo, ¿no? que esa energía social se vaya a utilizar para otra cosa, ¿sí? De lo que hemos luchado nosotros toda la vida. Y ahí estamos, no quitamos el dedo del renglón. Entonces, esa Guardia Nacional está contemplada en la Constitución. Esa Guardia Nacional la quieren desaparecer de la Constitución. Quieren romper los equilibrios y el control que pueda tener el Congreso sobre las Fuerzas Armadas. Y entonces por aquí decían, es que no sabemos a dónde vamos. No se sabe, no, sí sabemos a dónde vamos. Vamos directos a formar un Estado policíaco militar que tiene por objeto un control social. ¿Cuál es el fondo? Entregar, ¿sí? O terminar de entregar lo que nos queda de nuestro país. Lo que se debe hacer es impedir todo eso. ¿Cómo? Participando, leyendo, enterándose de las noticias, etcétera, etcétera. Yo con esto quiero terminar mi participación y damos entrada a las preguntas, y a lo mejor en estas preguntas completo lo que me falta. Muchas gracias.